La Z101 presenta Consulta Económica con el economista Jaime Aristi Escuder. Una visión clara de nuestro desempeño económico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a iniciar el programa pues hablando un poco sobre un tema que afecta a las mujeres a propósito del Día Internacional de la Mujer que se celebró el día de ayer, y es la discriminación en el mercado laboral. Discriminación en el mercado laboral por el hecho de que cuando uno toma, por ejemplo, una mujer, una empleada que tiene el mismo nivel de educación, el mismo nivel de experiencia que un hombre, y la coloca en la misma posición, pues en promedio la mujer tiene entre un 20 y un 25% de ingreso por debajo del ingreso que percibe el hombre. Y eso se llama discriminación laboral. Vuelvo y repito, una mujer, la misma educación, la misma experiencia y el mismo puesto laboral que el hombre, al hombre se le paga alrededor del 25, entre un 20 y un 25% más que a la mujer. Y eso obviamente que implica una discriminación por el hecho de que la mujer estaría en condiciones de recibir el mismo ingreso. Entonces habría que verificar el por qué sucede esto. No sucede únicamente en República Dominicana. Vamos a comenzar por ahí. Eso no sucede únicamente en República Dominicana. Hay muchos modelos que se han estimado econométricamente y se ha verificado de manera empírica cuál es la situación en otros mercados laborales, por ejemplo en los Estados Unidos o en muchos países europeos, y existe esa discriminación en algunos países más, en otros menos, en algunos 15%, en otros 20%, otros 25%, pero hay una discriminación. Entonces la pregunta es si no tiene que ver con lo que es una sociedad en particular, si no tiene que ver con lo que es un determinado mercado laboral, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que sucede cuando uno comienza a analizar es que el elemento clave que diferencia entre el hombre y la mujer es el concepto de maternidad. La diferencia es que uno está preparado, uno de estos dos seres humanos, que es la mujer, está preparado para traer descendencia, es decir, trae dentro de sí un niño, una niña, y eso implica entonces una diferencia clara con el hombre, porque el hombre, que es parte de la generación de esa descendencia, de ese niño y esa niña, no es quien lo lleva en su interior. Entonces, ahí hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces, uno pudiera pensar que esa diferencia de ingreso de un 20-25% es el equivalente a decir que existe un impuesto a la maternidad. Es decir, un impuesto al hecho de que la mujer, cuando entra al mercado laboral, estaría ante una situación de recibir un menor nivel de ingreso que el hombre para el mismo nivel educativo, para el mismo nivel de experiencia, para la misma posición. Ese impuesto a la maternidad es algo que consiste en una distorsión del mercado laboral. Vuelvo y señalo, no solamente acá, en República Dominicana, existe en otros países en mayor o menor magnitud, pero existe esa discriminación en contra de la mujer. Y la pregunta que habría que hacerse, bueno, ¿qué es lo que se requiere para eliminar esto? Algunas personas pudieran decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a poner que la mujer pague menor impuesto sobre la renta. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una economía donde haya una distorsión de un 20%, donde la mujer gane menos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto debería ser la tasa del impuesto sobre las rentas? De tal manera que cuando uno calcule lo que es el ingreso disponible después de impuestos de ambos tipos de trabajadores, el hombre y la mujer, pues quede más cercano el ingreso de la mujer que al del hombre. Es decir, que se reduzca lo que sería esa discriminación. Entonces pudiera ser pues calculado lo que sería esa menor tasa impositiva a través del monto que diferencia en términos de ingresos al hombre de la mujer. Esto ayudaría a reducir la discriminación. Primer punto, es decir, primera recomendación para reducir la desviación que existe en términos de ingresos de la mujer y el hombre sería que haya una menor tasa de impuestos sobre la renta para la mujer. Usted me dice, no, pero entonces habría hombres que se tratarían de convertir
en mujer, porque de esa forma paga menos impuestos sobre la renta. Sí, pudiera suceder, pero ustedes saben que el costo de eso es enorme, enorme. No solamente el costo monetario, sino el costo de lo que sería la transformación de la mujer, del hombre a la mujer. Entonces va a ser difícil que lo pueda hacer. Entonces, que la mujer pague un menor impuesto sobre la renta, eso pudiera ser un elemento que se pudiera poner sobre la mesa para eliminar la distorsión. Otro punto que habría que pensar es algún tipo de transferencia, es decir, que se establezca una figura impositiva que permita al Estado recaudar un determinado monto de dinero y con ese monto de dinero se le transfiere los recursos a las empresas para que ésta a su vez se lo transfiera a las mujeres que están empleadas y con eso aumentaría su nivel de ingreso. Usted dice, sí, pero eso sería muy complicado. Sí, es probable, pero es otra forma de hacerlo. Un impuesto que permita transferir recursos directamente a las mujeres. Es decir, que simplemente por ser mujeres se puede. Hay países que lo han estado haciendo, pero no necesariamente a las mujeres, sino a cualquier persona para que la familias tengan un nivel de ingreso mínimo. Eso implica que aun cuando no esté trabajando la persona recibiría un determinado ingreso. Los experimentos que se han aplicado no han tenido muy buenos resultados, pero en este caso, si únicamente se le entrega a la mujer y es con el objetivo de reducir lo que es esa distorsión, pudiera ser un elemento interesante de poner sobre la mesa. Hay otras formas también de reducir el tema de la distorsión y es analizando lo que es el código laboral y verificar, bueno, ¿qué hay en el código laboral que pudiera ser que se establezca un menor salario de equilibrio para la mujer que el salario de equilibrio que se establece para el hombre, aun cuando la mujer y el hombre tengan la misma educación, la misma experiencia? Ustedes me dicen, mira, es que tradicionalmente la mujer es la que sale del trabajo para llevar el niño al médico, para atenderlo si está en una situación de enfermedad y que hay que llevarlo a la casa y hay que cuidarlo. Entonces ver, bueno, ¿qué se puede hacer en el código laboral para que eso que tiene que hacer la mujer o que hace regularmente la mujer, pues no la afecte en términos económicos o que el hombre lo haga? Hay países nórdicos, por ejemplo, que se le da, así como hay un periodo para que la mujer pues se la pase con el niño cuando nace, hay también países nórdicos en Europa que le dan al hombre la posibilidad de que sea él que se quede en la casa cuidando a la criatura, es decir, cuidando a los niños cuando son pequeños. Y la mujer entonces puede volver al mercado de trabajo. Y así se manda un mensaje de que no por ser mujer se tiene que salir del mercado de trabajo, no por ser mujer se sale del mercado de trabajo y se reduce lo que es su productividad. Así que al quedarse en el mercado de trabajo se mantiene su competitividad, su productividad, su capacidad de generación de ingresos porque no sale 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, como hay muchos países que se lo da ese tiempo para que cuide a los niños. Si se lo da al hombre, pues la mujer se mantiene y eso le manda un mensaje al mercado laboral de que no es necesario esa discriminación en contra de la mujer. Ahí hay 3 elementos que se pudieran tomar en cuenta: menor tasa de impuestos sobre la renta, transferencias a favor de la mujer y modificaciones en el código laboral para que se permita al hombre pues hacer cosas que tradicionalmente lo ha hecho la mujer y que no necesariamente lo tiene que hacer la mujer. Con esos elementos se pudiera pensar en un mecanismo que reduzca la discriminación que existe en contra de la mujer en el mercado laboral, que vuelvo y repito, es una discriminación monetaria donde la mujer que tiene la misma educación, el mismo nivel de experiencia que un hombre, recibe un ingreso que cuando uno lo calcula pues es alrededor del 80% o del 75% que el del hombre. Y obviamente que eso implica una discriminación. Algunas medidas, como la que planteé, pues pudieran ser utilizadas para enfrentar lo que nosotros hemos denominado hace ya muchos años, más de 10 años, el impuesto a la maternidad. Es el impuesto que cobra el mercado laboral a la mujer simplemente porque Dios le dio la oportunidad de ser ella la que trae
las criaturas al mundo. Francis. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Otro punto que hay que tomar muy en cuenta con relación a la presencia de la mujer en el mercado laboral es que cuando uno compara lo que es la población económicamente activa y lo separa esa población económicamente activa entre hombre y mujer, y ahí realiza la comparación, se da cuenta de que el hombre tiene una población económica, tiene una presencia muchísimo mayor que la mujer. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Cuando hay otros países que efectivamente tienen una mayor presencia. Y aquí habría que preguntarse, bueno, ¿por qué la mujer tiene una presencia tan baja, menos del 50% de lo que pudiera estar digamos, de la población en edad de trabajar, pues en la población económicamente activa, es decir, con voluntad de trabajar? Esto cobra una gran importancia por el hecho de que la mujer entonces tiene en términos relativos mayor presencia que el hombre en las universidades. Es decir, que la mujer se está educando más que el hombre, pero sin embargo la mujer penetra menos en el mercado laboral y tiene menos presencia que el hombre. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar muy en cuenta por el hecho de que se está dejando de crear mucho valor agregado. Que la mujer no pueda penetrar o que tenga más dificultad que el hombre de penetrar en el mercado laboral, eso significa que se está quedando en los hogares un valor agregado que se pudiera crear si la mujer sale a trabajar. Si la mujer sale a trabajar, puede alcanzar un mayor valor agregado de la economía, el nivel de ingreso per cápita sube y al aumentar el nivel de ingreso per cápita, pues mejoran las condiciones de vida de los hogares y en general de las familias. Pero para facilitar esto de que la mujer pase a ser parte de la población económicamente activa, entonces habría que determinar cuáles son los factores que la mantienen en el hogar. Entonces, hay algunos factores que pueden estar vinculados con el salario de reserva. ¿Qué significa el salario de reserva? Bueno, ellas visualizan el salario del esposo. Si el salario del esposo es lo suficientemente alto, ellas dicen, mira, yo no voy a salir por menos de X. Y si ese X es muy alto, comparación con lo que es su productividad, su formación, su preparación, su experiencia, entonces no se lo paga el mercado y ella sencillamente se queda en su casa. Ese puede ser un motivo del por qué esa mujer no sale al mercado de trabajo. Pero vamos a suponer que no es por el motivo de ese salario de reserva que le permite el salario del marido, sino que dice, ok, yo no salgo a trabajar porque me tengo que quedar cuidando a los niños porque son niños pequeños. Hay modelos econométricos que así lo demuestran, que cuando una mujer tiene niños pequeños, tiene una menor probabilidad de ser parte de la población económicamente activa. Entonces, ¿qué hay que hacer en esto? Bueno, las políticas públicas, ¿qué se pueden hacer? Lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno ahora, invirtiendo en las aldeas infantiles, es decir, en estas pequeñas escuelas donde usted puede llevar a los niños desde muy pequeñitos y en esos lugares, esas aldeas infantiles, pues se le da ese primer estímulo que se necesita entre 0 y 5 años, lo cual es fundamental para que luego ese niño o esa niña puedan absorber un mayor nivel de conocimiento y puedan tener un mejor desempeño. De hecho, se ha demostrado también empíricamente que los niños, mientras más temprano comienzan la escuela, tienen una capacidad de, por ejemplo, en octavo, tener mejores calificaciones y tener mayor probabilidad de quedarse en la escuela. Y al quedarse con mayor probabilidad en la escuela, eso significa que tiene mayor probabilidad de obtener mayores niveles de ingreso en el futuro. Por tanto, es clave que los niños puedan estar en esas aldeas infantiles o eso lo que le dicen también preescolares, que el sector privado de clase media alta, clase alta, pues puede enviar a sus hijos, pero personas, miembros de una clase baja, pobres, pues no pueden y solamente pudieran enviar a sus hijos si logran que el Estado pues aumente lo que es esa oferta, de manera tal que lo que hay que tratar es de que el Estado continúe invirtiendo en esa educación inicial y al mismo tiempo, al invertir en educación inicial, pues la mujer puede participar en el mercado de trabajo y al participar en el mercado de trabajo no solamente se le está brindando al niño tener la oportunidad de que
se quede en el colegio más tiempo, como le señalé, sino también absorber más conocimientos, sino también lograr llegar a la universidad y esto favorecer su nivel de ingreso cuando sea adulto, sino que además al estar ese niño en las aldeas infantiles o en los preescolar, pues la mamá pudiera salir a trabajar y aumentar así la población económicamente activa y así generar un mayor valor agregado en la nación. Y ese mayor valor agregado aumenta el nivel de ingreso per cápita, de forma tal que es fundamental que se logre tomar medidas que ayuden a que la mujer pueda cada vez más insertarse en el mercado de trabajo, que logre que la mujer pueda cada vez sacar más provecho de sus capacidades. Si tenemos una sociedad donde la mujer tiene cada vez mayor presencia en las salas universitarias, tenemos que tener también una sociedad que le permita a la mujer insertarse más fácilmente en el mercado de trabajo. Esto obviamente que implicaría también, y eso es importante, que se adopten medidas, y esto está vinculado con el Código Laboral, que permitan un trabajo más flexible. Por ejemplo, la mujer necesita salir para buscar a los niños. Entonces hay trabajos que le permitirían perfectamente, si el Código de Trabajo fuera más flexible y permitiera esa entrada y salida, pues pudiera la mujer trabajar medio tiempo y recibir un ingreso de medio tiempo, no que sea obligatorio trabajar las 8 horas que establece el Código de Trabajo por un determinado salario mínimo, sino que pudiera la mujer decir, mira, yo puedo perfectamente trabajar de 8 a 1 o de 8 a 2 o de 8 a 3, dependiendo si el niño está en tanda extendida, y después entonces salgo de trabajo, paso a buscar al niño y ya me quedo con el niño en la casa, pero puedo trabajar. Esa flexibilidad hay que buscarla en lo que es el Código Laboral. Esos son los elementos que hay que ir reformando en ese Código de Trabajo para que la mujer pueda tener esa flexibilidad. Así, la mujer tiene la posibilidad de estar en la PEA, al mismo tiempo generando ingresos, trabajando y cuidando a los niños en las tardes. Hay otras posibilidades también, que no sea la mujer, que la mujer esté más preparada que el hombre en ese hogar y que la mujer pueda trabajar sus 8 horas y que sea el hombre que tenga esa flexibilidad. Que el hombre salga a las 1 de la tarde del trabajo, pueda recoger el niño y se quede cuidando el niño en la tarde. ¿Por qué? Porque en el hogar la mujer tiene más capacidad de generar un nivel de ingreso superior al del hombre. Así que se pueden tomar medidas, y eso es lo que se define como políticas públicas, para reducir la discriminación laboral de la mujer y aumentar la participación como ente productivo generador de efectivo. Es decir, no es que la mujer no sea productiva quedándose en la casa, porque genera también. Y hay una fuente importante de generación de conocimiento de los niños que se logran teniendo a la mamá en la casa. Pero si sale al mercado de trabajo a generar ingresos, eso le puede facilitar entonces una mayor calidad de vida, una mayor calidad de vida al hogar porque tiene mayor nivel de ingreso. Entonces, lo que hay que tratar es de aumentar la flexibilidad para que sea el papá o sea la mamá pueda salir a medio tiempo a cuidar al niño que está en la escuela y de esa manera usted libera un recurso importantísimo que se está quedando en la casa, que es la mujer. Hay que tratar de que la mujer salga a trabajar y que aumente su población, su presencia en la población económicamente activa. De cada 100 mujeres, menos de 50 está trabajando o está siendo parte de la población económicamente activa, mientras que de los hombres más del 70%. Entonces, ahí usted se ve la gran diferencia que existe entre esos dos factores de trabajo. Si la mujer se está educando más que el hombre, entonces hay que tratar de que ella logre insertarse más fácilmente. Hay mujeres que se educan muy bien, después tienen el niño, el mercado laboral no es flexible y entonces se tiene que quedar cuidando el niño. Cuando pudiera perfectamente, como le señalé, y vuelvo y repito, tanto el hombre o la mujer, dársele la oportunidad de tener un trabajo flexible, un horario flexible que le permita mantener al niño en la escuela, sale del preescolar, sale de la primaria y puede recoger al niño y quedarse luego trabajando en la casa. Porque es un trabajo también, trabajando en la casa, sea el hombre o la mujer, pero el hogar genera un mayor nivel de ingreso. Entonces vamos a sacar provecho, hay que sacar como sociedad un mayor provecho a un factor que se está educando, que es la mujer. Pero para eso hay que fajarse con ese código laboral. El código laboral dominicano discrimina a la mujer. El código laboral dominicano es un código que hay que reformarlo. Esa reforma del código laboral es indispensable
para mejorar la presencia de la mujer en el mercado de trabajo dominicano. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Hemos estado hablando del tema de la discriminación laboral en contra de la mujer a propósito de que el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Y ahora entonces vamos a pasar a un tema que es clave también a propósito de unos artículos que ha estado escribiendo Olivier Blanchard, quien estuvo como economista jefe del Fondo Monetario Internacional y que ahora está en un think tank en Washington y ha estado trabajando con el tema. Bueno, fue muchos años profesor del Instituto Tecnológico en Massachusetts, MIT, Olivier Blanchard, y uno tiene libros de texto extraordinarios con el profesor Solow, quien es premio Nobel de Economía y profesor también del MIT. Pues Blanchard ha estado trabajando con el tema de la importancia de lo que es el tema de la política fiscal. Ha estado señalando de la importancia de tener una política fiscal para elevar el nivel de crecimiento de la economía, es decir, muy a lo keynesiano, tener una política de expansión del gasto público o de reducción de los impuestos para aumentar el ingreso disponible de la población. Y al aumentar el ingreso disponible de los agentes económicos, es decir, el ingreso que le queda después de pagar los impuestos, pues de esa forma aumentaría el consumo, aumentaría el flujo de efectivo de los negocios y en consecuencia aumentaría al aumentar el flujo libre de efectivo, pues aumentaría la inversión. Aumentaría la inversión de las empresas y al aumentar el consumo y la inversión, pues todo esto se traduciría en un aumento del Producto Interno Bruto. Y ese aumento del Producto Interno Bruto, pues favorecería el nivel de bienestar de la sociedad. Entonces, Olivier Blanchard ha estado analizando lo que son los indicadores de tasa de interés, el crecimiento de la economía, la importancia de tener una posibilidad de que el crecimiento se acelere por encima de lo que es el nivel de tasa de interés. Y si logra hacer esto, pues se logra entonces pues tener una economía que puede ir generando cada vez mayor nivel de crecimiento y aun cuando la deuda sube menos y por lo tanto comienza a desmontarse la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es un análisis interesante. Él tiene incluso modelos sobre lo que es la sostenibilidad de la deuda pública. Aquí en la República Dominicana sabemos que ese tipo de modelo se utiliza, lo utiliza el Banco Central de la República Dominicana, lo utiliza el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, su Departamento de Políticas Fiscales, tiene ese modelo, un modelo basado en lo que son los planteamientos de Olivier Blanchard, que hace determinar, bueno, qué se requiere para tener una deuda pública que sea sostenible. Y en ese sentido, la sostenibilidad de la deuda pública está vinculada con el ritmo de crecimiento que tiene la economía y las tasas de interés. Si la economía crece por encima de las tasas de interés, la deuda pública es sostenible. Recuerdo que con el profesor José Sánchez Fun, nosotros evaluamos hace ya varios años, lo que eran los elementos de sostenibilidad de la deuda pública en la República Dominicana e hicimos un aporte que salió publicado en un libro con relación a lo que son esos condicionantes de la sostenibilidad de la deuda o la sostenibilidad de las finanzas públicas en términos generales. Ese trabajo con el profesor Sánchez Fun, usted lo puede encontrar ya sea en el internet o lo puede encontrar también en el libro publicado por ese fondo de investigaciones económicas y sociales que está adscrito a el Ministerio de Economía y que por años estuvo financiando investigaciones sobre diversos aspectos de la economía dominicana. Volviendo al tema de la sostenibilidad, planteado en base a lo que son los elementos fundamentales de la teoría desarrolladas por Olivier Blanchard y que él ha estado trabajando recientemente, pues existe ese modelo donde se establece para la sostenibilidad fiscal y sostenibilidad de la deuda pública el tema del crecimiento
de la economía, que esté por encima de la tasa de interés. Asimismo, también verificar lo que sería la tasa de depreciación de la economía, si usted tiene del tipo de cambio, si usted tiene una depreciación del tipo de cambio excesivamente alta, eso pudiera hacer que la deuda pública expresada en dólares, al usted convertirla en pesos, pues generaría un endeudamiento excesivo de la economía y pérdida de lo que sería su posición patrimonial en términos conjuntos, y esto obviamente que sería algo muy negativo. Entonces ese es otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta. El tema de la tasa de inflación también local también influye porque ayuda, por ejemplo, si hay una tasa de inflación más alta, ayuda a que se licúen las deudas, es decir, que el valor real de las deudas sea menor, e incluso pudiera darse el caso de que al subir la tasa de inflación, pues la tasa de interés en términos reales se convierta en negativa. Y eso puede significar una transferencia de recursos desde aquel que está ahorrando hacia aquel que estaría endeudándose, si la tasa de interés real fuera negativa. Asimismo, si la tasa de inflación es extraordinariamente bajita y usted tiene una tasa de interés relativamente no alta, pero más alta de lo que esa tasa de inflación debería estar sugiriendo, pues entonces habría una transferencia de recursos desde el deudor hacia el acreedor. Y eso obviamente que también es un aspecto que hay que tomarlo muy en cuenta. De manera tal que ese tipo de modelo, utilizando los fundamentos de las teorías de Olivier Blanchard con relación a la sostenibilidad de la deuda, pues se pueden utilizar aquí en la República Dominicana, y de hecho se están utilizando y se verifica, por ejemplo, el tema de cuánto habría que ajustar las finanzas públicas para lograr comenzar a desmontar la deuda pública. Por ejemplo, si usted quiere, la deuda pública está en un 50% promedio, o sea, la deuda pública del sector público consolidado, donde usted tiene, digamos, 40 y 11, por ejemplo. 40 y 11, que sería 51%, sería la deuda. 40% del sector público no financiero, 11% es el Banco Central. Estoy aquí simplemente dando datos que serían redondeados, o sea, 40 y 10, 40 y 11 sería la deuda del sector público completa, la deuda del sector público consolidada. Esa deuda de 50% del PIB, si usted la quisiera desmontar, por ejemplo, hasta llevarla a 35%, entonces lo que se hace con ese modelo de Olivier Blanchard es calcular, y el Fondo Monetario lo ha hecho Finanzas, lo hemos hecho nosotros también en diferentes escenarios, pues usted calcula que si usted tiene entre 2 y 2.5% o 3%, vamos a ponerlo así, 3 y 3% de consolidación fiscal, usted pudiera perfectamente comenzar a desmontar la deuda, y en un periodo de 7 años, más o menos, de 7 años, usted pudiera reducir de 50 a 35%. De 50 a 35% o 36%, usted pudiera desmontar la deuda si usted tuviera un proceso de consolidación fiscal entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, aquí el gran esfuerzo que habría que hacer es, si usted quiere reducir la deuda pública, es comenzar a acentuar todavía más lo que es la consolidación fiscal. Monto de esa consolidación fiscal entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Eso lo ha calculado el Fondo Monetario Internacional, lo ha calculado el Ministerio de Hacienda, lo hemos calculado nosotros aquí en Consulta Económica, lo hemos señalado, y eso es para usted tener una reducción de la deuda pública. Ahora, usted lo que quiere es congelar la deuda pública, simplemente mantenerla en el 50% del Producto Interno Bruto o 51% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que usted necesitaría es una consolidación de un punto adicional. Si usted con un punto adicional logra estabilizar la deuda, un punto del Producto Interno Bruto adicional, usted la estabiliza. Vamos a poner, si usted lo que quiere es estabilizar la deuda en el 50%, con un punto del PIB que usted logre de consolidación fiscal, usted logra mantener. La pregunta es, ¿y qué es la consolidación fiscal? Consolidación fiscal significa que usted o reduce el gasto público o aumenta las recaudaciones, o lo combina los dos, y que esa combinación le dé un 1% adicional
de mejora en el saldo de las finanzas públicas. 1% de mejora en el saldo de las finanzas públicas y de esa forma usted lograría pues estabilizar la deuda pública. ¿La quiere reducir esa deuda pública? Pues váyase a un nivel de consolidación fiscal que mejore su posición financiera del Estado entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto. De esa manera se pudiera perfectamente comenzar a desmontar la deuda pública. El Fondo Monetario Internacional lo ha recomendado. ¿Lo ha recomendado por qué? Porque dice que países como la República Dominicana, lo ideal para que los inversionistas puedan venir con muchísimo más recursos y que puedan conseguirse todavía menores tasas de interés, es tener un nivel de deuda pública menor que lo que se tiene en la actualidad. Eso no significa que la deuda pública actual es excesivamente elevada, no. Lo que está diciendo el fondo es, para, primero, tener capacidad de poder obtener menores tasas de interés, mayor atractivo para la economía en términos generales, para los inversionistas, y además tener menor vulnerabilidad ante, por ejemplo, choques externos, como sería el caso de un aumento del precio del petróleo, que sería un factor importante, y otro elemento que pudiera ser un choque externo vinculado con aumento de la tasa de interés internacional, o también pudiera ser una situación vinculada con una caída de la disponibilidad de financiamiento proveniente del extranjero. Usted me dice, ¿y eso sucede? Claro, miren, en 1982, en el verano, Jesús Silva Herzog, quien era el ministro de Hacienda de México, llamó a Jacques de la Rosière. Jacques de la Rosière era el director del Fondo Monetario Internacional. Lo que es Christine Lagarde ahora era Jacques de la Rosière, o sea, otro francés, porque siempre el director del Fondo Monetario Internacional es un europeo y muchas veces ha sido francés. Pues en este caso, en ese momento, 1982, Jesús Silva Herzog, ministro de Hacienda de México, llama a Jacques de la Rosière y le dice, mira, Monsieur la Rosière, nosotros no podemos pagar la deuda pública, no podemos seguir pagando el servicio de la deuda, que es amortización del capital que le corresponde más el pago de los intereses. Y esa llamada, inmediatamente a partir de 1982, desembocó en que todos los bancos que le estaban financiando a Latinoamérica le dejaran de financiar sus proyectos o su déficit público. Y ante esa situación, fíjese que es una de las vulnerabilidades o choques externos que le he señalado. Ante esa situación de, digamos, rompimiento de los flujos de financiamiento hacia América Latina proveniente no solamente de organismos internacionales, sino de la banca privada, pues inmediatamente provocó lo que se conoció posteriormente como la década perdida. La década perdida porque al reducir significativamente lo que fue el financiamiento del déficit público de cada uno de estos países, pues obligó a que ellos tuvieran que hacer un ajuste acelerado. Hubo un aumento fuerte de los impuestos, una reducción del gasto público, y cuando no pudieron hacerlo, tuvieron que financiarlo ¿con qué? Con recursos provenientes del Banco Central. Y aquellos países que lo financiaron con recursos del Banco Central, inmediatamente generó un proceso de inflación o de hiperinflación, y esto desembocó pues en el colapso de las economías de América Latina. El último caso de país que tuvo un déficit, digamos, generado por sus propias políticas y que fue provocado además por un choque externo, fue Venezuela. Porque Venezuela, la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento de su gasto público generó un déficit que la llevó ante lo que era una situación de que no había recursos para financiar ese déficit en el exterior, porque nadie estaba dispuesto a colocar más dinero bajo el gobierno de Maduro, pues entonces le obligó a utilizar recursos del Banco Central. Y al utilizar recursos del Banco Central, eso inmediatamente generó inflación. Y ahí están las consecuencias en Venezuela. En 1982 eso pasó en América Latina, de tal manera que el Fondo Monetario lo que recomienda siempre es, miren, para ustedes, países, gobiernos, tener menor vulnerabilidad ante los choques externos, entonces reduzcan su deuda pública a niveles que sean muy atractivos
para los inversionistas y los tenedores de bonos, de tal manera que si en algún momento se necesita tener mayor disponibilidad de financiamiento, pues puedan rápidamente conseguir ese financiamiento ante una coyuntura, ante un choque externo, porque su deuda es menor y va a tener una mayor holgura para obtener mayor financiamiento de los mercados internacionales. Así que si se quiere lograr tener una economía pues con mayor consolidación fiscal, una economía que permita reducir la deuda pública de 50 a 35%, habría que hacer entonces un mayor esfuerzo reduciendo el gasto público y aumentando las recaudaciones. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, seguimos acá pues analizando el tema de pues la consolidación fiscal. Señalé que esto es basado en lo que son los planteamientos de Olivier Blanchard, que ha estado trabajando con estos temas desde su época en el Fondo Monetario Internacional. Trabajó también cuando estuvo dando clases en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y a partir de ahí elaboró unos modelos que se aplican en diversos países e incluso acá en República Dominicana. Y como les señalé, en términos de la necesidad de estabilización de la deuda pública, lo que habría es que hacer lograr una mejora de las finanzas en alrededor de un punto por ciento del Producto Interno Bruto, y si se quiere desmontar la deuda del 50% a 35% del Producto Interno Bruto, habría que hacer un ajuste entre 2 y 3%. Eso sería lo que habría que llevar a cabo. Ahora bien, ¿cómo se realiza esto? Entonces vamos a ver las finanzas públicas. Miren, cuando tomamos el tema de la presión tributaria es la cantidad de impuestos que se paga dividido entre el Producto Interno Bruto, que es el valor agregado. Y eso da alrededor de 14 a 15%. Eso es lo que ha sido en los últimos años, entre 14 y 15%. Y cuando uno la compara con otros países, nos damos cuenta de que es baja. Es baja la presión tributaria en la República Dominicana. Y usted dice, no, pero espérate ahí, Jaime. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, que estoy pagando un dineral de impuestos, que la presión tributaria en la República Dominicana es baja? Yo digo, sí, 14 a 15% es baja. Otros países 18%, 19%, 20%, 22%. ¿Necesitamos eso? No necesariamente. Ahora, con 15%, vamos a suponer que logremos 3 puntos más. Significa llevar a 18% la presión tributaria. 18% de presión tributaria. Si tenemos 15%, como fue el último año, más 3% adicional, 3 puntos porcentuales adicionales, sería 18%. Esa sería la presión tributaria. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿eso significa pagar más impuestos? Significa pagar más impuestos. ¿Significa elevar las tasas impositivas? No. Eso no es lo que significa. No. ¿Significa que usted que está pagando todos sus impuestos va a pagar más impuestos? No, tampoco. No. Porque fíjense qué es lo que sucede. Miren, aquí hay un problema y es el siguiente. ¿Quién es que paga ese 14%? ¿Quién paga el 14% de lo que se conoce presión tributaria? 14% del Producto Interno Bruto lo paga un grupo de personas que no puede evadir impuestos, o un grupo de agentes económicos que sencillamente se les retiene y tiene la obligación de pagar impuestos, o que tiene también su estándar o ética elevadísimo y paga sus impuestos. Esos son los que pagan ese 14%. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿por qué Jaime está diciendo esto? Bueno, Jaime está diciendo esto porque cuando analizamos la evasión tributaria que existe en la República Dominicana, o evasión fiscal, es de casi la mitad de las recaudaciones. Es decir, cuando usted dice, bueno, vamos a analizar el impuesto sobre la renta, vamos a analizar el ITEVIS, y el impuesto sobre la renta vamos a tomar las corporaciones, las empresas, y vamos a tomar las personas físicas. Y nos damos cuenta que en promedio la evasión es de alrededor del 50%. Hay figuras impositivas que es 45%, es verdad, pero hay figuras impositivas que es 55%. Promedio de la base que tiene cada uno, alrededor del 50%. Y usted se dice, bueno, pero ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, porque se compara con otros países, se compara con la base, se compara con la capacidad que debería tener, dada esa base impositiva, el gobierno para recaudar.
¿Qué implica esto? Que hay que tomar medidas para reducir la evasión impositiva. ¿Se han tomado medidas en los últimos años? Sí, sin lugar a dudas. La Dirección General de Impuestos Internos, encabezada por Magín Díaz, ha hecho un extraordinario trabajo para reducir la evasión. La ha disminuido, ha aumentado también la percepción del riesgo a que te capturen y que te sancionen. Óigame bien, la Dirección General de Impuestos Internos es un cuco grande. A nadie le gustaría que le llegue una cartica que le diga, mire, lo vamos a hacer una auditoría a usted de sus ingresos. Usted suda frío, inmediatamente usted suda, porque usted sabe lo que le viene, porque es muy duro eso. Ahora, todavía hay una gran cantidad de evasión. Entonces, primero está el tema de evasión. Alrededor del 50% se evade. Pero también hay un tema de lo que es el gasto tributario. El gasto tributario es de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Usted me dice, sí, pero en ese gasto tributario ahí se está calculando una cantidad enorme de bienes que usted le está calculando ITEVIS, pero que si tuvieran ITEVIS no se llevarían a cabo esas operaciones. Y yo le digo, sí, es verdad. Y probablemente el gasto tributario en vez de ser 6 sea 5 o 4.5. Es verdad. Pudiera ser. Ahora, hay otros que usted dice, sí, pero hay gastos ahí que si se grabaran como quiera se llevarían a cabo y por lo tanto esas recaudaciones se pudieran alcanzar. Vamos a suponer que usted al final, con una reforma de ese gasto tributario, se pueda quedar con 2 puntos. 2 puntos en una reforma de ese gasto tributario usted pudiera obtener. Y de esos 2 puntos que usted pudiera obtener como meta, también usted pudiera tener una reducción de la evasión impositiva de 1 punto. Eso significa que reduciendo el gasto tributario y reduciendo la evasión, usted pudiera tener 3 puntos del Producto Interno Bruto que sean recursos que se puedan utilizar para, por ejemplo, desmontar deuda pública. Ahora, usted dice, ¿pero eso significará aumentar la tasa impositiva? No. La evasión fiscal es que poner a la gente que no paga a pagar impuestos y que debería estar pagando. Y el gasto tributario significa exenciones que ahora mismo están beneficiando a algunos agentes económicos y que se evalúe y que se diga, mira, no deberían estar beneficiando a esos agentes económicos. Se eliminen y se les ponga a pagar impuestos. Entonces, si se hace eso, ahí se pudieran conseguir, entre evasión y modificación del gasto tributario, los 3 puntos del PIB. Tú me dices, mira, Jaime, no te metas con eso del gasto tributario, solamente sácame 1 punto. Está bien, vamos a sacar un solo punto. Nos quedamos con 2 puntos del PIB. 1 de evasión y una reducción de gasto tributario. Porque inmediatamente comienzan los grupos de poder. No me toques ese gasto tributario, no me toques esa exención porque a mí me beneficia, no me la toques, que yo sin eso no puedo operar, sin ese beneficio impositivo no puedo generar aquí este valor agregado, voy a despedir personas y comienza esa presión política. Bueno, vamos a suponer que por lo menos uno, yo le digo, óigame bien, tráigame 1 punto de ese gasto tributario y de elevación tráigame 1 punto. No me importa que usted tráigame ese punto. Ahí hay 2 puntos. Recuerden que se necesitaba entre 2 y 3 puntos del PIB para comenzar a desmontar la deuda pública. Ahora, ya ahí hay 2 puntos. Vámonos entonces por el lado del gasto público. ¿Qué sucede? En el gasto público usted tiene una gran cantidad de gastos que están vinculados con leyes que usted no puede tocar. Hay leyes que usted no puede tocar y que usted tiene que cumplir. Por ejemplo, el 4% del Producto Interno Bruto, que es educación. Una lucha inmensa por parte de la sociedad logra que al final el presidente Danilo Medina en el año 2012 se comprometa ante el país de ejecutar su 4% del Producto Interno Bruto y cumplió su palabra. Él se comprometió durante la campaña electoral de 2012 que si ganaba ejecutaba el 4%, lo que no pudieron hacer los otros presidentes. El presidente Hipólito Mejía no lo pudo hacer porque le explotó la crisis, una crisis terrible, pero fue el presidente que más había invertido hasta que le explotó la crisis en educación. Y luego el presidente Leonel Fernández no tenía esto como su meta. La meta del 4% decía el presidente que no era necesaria, que lo que había que hacer era trabajar con el 2% del Producto Interno Bruto de educación. Y el presidente trabajó con eso en el periodo 2004-2012. Llega el presidente Danilo Medina y en el 2012, después de él haber prometido
que iba a ejecutar una política de inversión en educación donde la educación preuniversitaria iba a recibir el 4% del Producto Interno Bruto, tal como se establece en la ley, pues él la ha cumplido. Entonces, eso no se puede reducir. Luego está el gasto en salud, que no se puede reducir porque, óiganme, falta todavía un punto adicional. Tiene 2 puntos del PIB. Falta todavía más recursos para salud pública. Entonces, ese es otra partida que no se puede tocar. Ahora, usted me dirá, no, pero hay una gran cantidad de recursos que se gastan en salarios. Sí, pero ¿qué sucede? ¿Qué significa gastar en salario en el sector público? Significa que una parte significativa de estos salarios están vinculados ¿con qué? Con educación y salud. La principal cantidad de funcionarios públicos son los maestros, son los médicos, son las enfermeras. Esos son los principales. Usted me dirá, no, Jaime, pero hay todavía una partida importante de personas que son botellas, que son personas que no hacen absolutamente nada, que son personas que aportan poco. Sí, está bien, está bien. O sea, y usted me puede hacer un programa como en los años 90, que se diseñó un programa para presentárselo al Banco Mundial para que se llevara a cabo ese proceso de reducción de lo que sería la cantidad de personas que están ahí. Entonces usted va a decir, bueno, pero ¿y todas esas personas van a quedarse desempleadas? Entonces usted pone sobre la mesa, bueno, es necesario establecer entonces un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo para enfrentar esta situación. ¿Cuántos meses usted le va a estar pagando a esa persona para que se quede en su casa, para que pueda entonces, a partir de la búsqueda en el mercado de trabajo, conseguir un trabajo? Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, sin lugar a dudas. Para comenzar a desmontar a las botellas, usted tiene que poner eso sobre la mesa. ¿De qué es necesario? Claro que sí. Claro que sí. Usted no necesita tener todas esas personas que están ahí trabajando en el sector público si no le están aportando al trabajo. Ahora, hay otras que sí que le están aportando al trabajo, que le están aportando lo que es la creación de servicios sociales importantes, como es el caso de los médicos, como es el caso de las enfermeras, como es el caso de los maestros, y a eso hay que mantenerlos. Usted no lo puede despedir. Entonces, eso es otra figura. Luego está el tema del servicio de la deuda pública. Usted no puede tocar eso tampoco. Usted lo tiene que cumplir. Está los montos que se le transfiere a los municipios, a los diferentes ayuntamientos. Ahí también eso no se puede tocar. Entonces, cuando usted hace ese análisis, usted dice, bueno, queda poco por afectar en términos de gasto público. Usted puede recortar aquí, un poquito la nómina allí, puede disminuir algo el gasto, pero el principal gasto que se puede disminuir es el déficit del sector eléctrico. Y ahí entonces hay que trabajar intensamente en este país. Intensamente hay que trabajar en el déficit del sector eléctrico. ¿Para qué? Para reducirlo por el hecho de que ese déficit ha llegado a representar hasta 2% del Producto Interno Bruto. Ahora está alrededor de un 1%. Pero ha llegado a representar el 2% del Producto Interno Bruto. 2%, es decir, el 50% de lo que se está invirtiendo en educación lo ha llegado a representar el déficit del sector eléctrico. Entonces, ese es un gasto que hay que reducir. Entonces, si usted logra, por ejemplo, reducir en 0.5 lo que es el déficit del sector eléctrico, reducirlo en 0.5, al pasar de 1 a 0.5, el déficit del sector eléctrico, ahí ya usted tiene un ahorro. Y saca un 1 de los gastos tributarios, un 1 de lo que es la evasión, y ya ahí usted tiene 2.5. Y otro 0.5 que lo saque de recorte, de lo que usted pudiera recortar en el sector público, mejorando todavía más en los procesos de compras públicas, y saca el 3%. Entre 2.5 y 3% del PIB, usted lo saca. Y ahí comienza el proceso de consolidación fiscal. Ahí usted comienza el proceso de consolidación fiscal y de desmonte de la deuda pública. Eso se pudiera ejecutar en el país. Francis, llévatelo. Por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y debemos pedir excusas porque hay un fallo técnico aquí en el teléfono y por eso no lo hemos podido abrir y darle participación a todos ustedes. Una verdadera lástima, pero aquellos que quieran pueden tuitear @aristescuder, pudieran tuitear @aristescuder, y ahí pudiéramos entonces comentar lo que serían sus preguntas, así como también las diversas posiciones que ustedes tengan con relación a este tema. Hemos hablado en el día de hoy, uno, de la discriminación laboral en contra de la mujer, específicamente que una mujer
que tenga la misma educación y la misma experiencia que el hombre, la misma posición laboral, pues tiene un nivel de ingreso que representa entre un 80 o entre un 75 y un 80% del nivel de ingreso del hombre. Con eso comenzamos, tocamos algunos puntos para poder enfrentar esa discriminación laboral. Que pudieran ser una menor tasa de impuestos sobre la renta, una transferencia a favor de la mujer, una modificación al código laboral para que sea más flexible y que se le permita entonces a la mujer tener una relación muchísimo mejor en el mercado laboral que la que tiene en la actualidad y reduzca lo que es ese peso que implica la maternidad y que le cobra a la mujer el mercado de trabajo. Y luego hemos estado hablando de lo que es la necesidad de la consolidación fiscal para lograr ir desmontando la deuda pública. Señalamos que de acuerdo a los modelos de Olivier Blanchard, que es un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y que luego estuvo en el Fondo Monetario Internacional como economista jefe y que desarrolló varios modelos sobre sostenibilidad de deuda, pues se requeriría para desmontar la deuda del 50 al 35% en un periodo de 7 años en la República Dominicana, 7 8 años. En la República Dominicana se necesitaría una consolidación fiscal entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Consolidación fiscal significa mejorar la posición de las finanzas públicas, ya sea reduciendo el gasto o ya sea aumentando las recaudaciones. Y en ese sentido, entonces pasamos a lo que sería propiamente esas medidas. Vimos cómo reduciendo la evasión impositiva, que es de un 50%, diferentes figuras impositivas tienen diferentes tasas, pero en promedio 50%, o reduciendo el gasto tributario, que es de 6 puntos del Producto Interno Bruto, en un punto cada uno, un punto la evasión tributaria que me permita recaudación, un punto el gasto tributario que me permita recaudación, y al mismo tiempo reducción del gasto superfluo que pueda haber en medio punto, más la reducción del déficit del sector eléctrico en medio punto más. Ahí tenemos 3 puntos del Producto Interno Bruto. Eso lo hemos estado comentando acá en Consulta Económica. Si ustedes tienen algún comentario, @Aristescuder es la cuenta de Twitter. Por ahí pudieran ustedes pues enviar su comentario, porque no puedo abrir los teléfonos. No puedo abrir los teléfonos por el hecho de que hay un problema técnico que no nos permite a nosotros comunicarnos. Así que por ahí sería la única forma, @Aristescuder, por Twitter no pudiéramos estar comunicando. Ahí continuar con el tema de la consolidación fiscal, tal como le hemos estado señalando a ustedes, de que la presión tributaria es 14% y está muy mal distribuida, porque eso significa que hay un grupo de personas, como hay tanta evasión y hay tanto gasto tributario, eso significa que hay un grupo importante de personas que está pagando los impuestos, pero hay un grupo súper importante también de personas que no está pagando nada de impuestos. Y ese 14%, si usted toma en cuenta que hay una evasión del 50%, eso implica que hay algunos que están pagando más del 25%. Más del 25% de lo que es su nivel de ingreso lo está pagando en forma de impuestos. Y eso obviamente que es una carga grande, es una carga bien grande para algunas personas. Si usted toma, por ejemplo, el salario de una persona que de alto nivel de ingreso y que tenga que pagar ese 25%, que es la tasa de impuestos sobre la renta, ya ahí, si tiene 100, por ejemplo, una persona, vamos a suponer, tiene 100 de ingresos y le quitan 25. Entonces ya le queda 75. De esos 75, vamos a suponer que él tome y gasta, de esto vamos a suponer que él guarda 20. Entonces yo lo voy a poner aquí, que tenga una tasa de ahorro de un 20% y gasta 55. Y yo voy a suponer que esos 55 él lo gasta total en lo que sería, bueno, y vamos a hacer un supuesto, que de esos 55 él gasta digamos 30 en productos que lleva ITEVIS y que gasta 25 en productos que no llevan ITEVIS, ¿ok? No llevan ITEVIS, ni selectivo, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuánto estaría pagando esa persona de su total de ingresos? Bueno, él estaría pagando de los 30 que lleva ITEVIS por el punto 18, digamos, estaría pagando aquí 5.4, estaría pagando 25
de impuestos sobre la renta, eso significa 30.4 sobre 100, eso implica que estaría pagando 30.4% de su ingreso. 30.4% sería el pago de lo que estaría recibiendo. Ahora, si la parte del ahorro, si tiene, vamos a suponer que no lo guarda en el colchón, sino que lo guarda en un banco y eso le paga intereses, de eso que estaría pagando, recibiendo de intereses, también pagaría el 10%. Y eso no lo estoy incluyendo aquí. Es decir, que pudiera estar al final pagando algo más de ese 30.4%. O sea, fíjense ahí lo que sería esa persona que paga impuestos sobre la renta y paga ITEVIS. Ahora vamos a suponer otra persona que evade y que recibe los mismos 100 y evade impuestos sobre la renta. O sea, aquí voy a poner una persona que evade impuestos sobre la renta, 100 menos 0, eso le quedan 100. Él vuelve y ahorra 20 y entonces le quedan 80 para consumir. Esos 80, hay 25 que no lleva ITEVIS y él tiene además entonces la oportunidad de gastar lo que el otro pagó de impuestos, él lo puede gastar, entonces él al final estaría los 80 menos los 25, él tendría aquí 55 que pudiera gastar con ITEVIS. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que de esos 55 de ITEVIS, él lo único que estaría grabado, vamos a suponer, porque logra hacer operaciones fuera de libros también, vamos a suponer que él solamente, al igual que el anterior, tenga 30 y entonces, ¿cuál sería el pago de impuestos que él tendría que hacerle a la sociedad? Sería 5.4 porque es el 30 por el punto 18, ¿verdad? De nuevo, 30 por punto 18 sería 5.4. Ahora dividido entre cuánto, entre sus 100 de ingresos, eso significa que lo que él pagaría de impuestos es 5.4%. 5.4%. Si incluimos los impuestos que pagaría por sus ahorros, por los intereses de sus ahorros, entonces sería un poquito más del 5.4. Pero fíjense la diferencia, 30.4 versus 5.4. 30.4 sobre 5.4. Fíjense ahí la gran diferencia que existe en lo que es un caso de una persona, un agente económico que no evade contra el caso de una persona que sí está evadiendo. Fíjense ahí la gran diferencia. Entonces, por eso es que cuando se habla aquí de una presión tributaria de 14%, usted dice, no, pero yo pago más del 14%. Y hay personas que te pagan el 30%, no el 14%, no, el 30%, pero hay personas que lo que te pagan es el 5.4%. Y como hay personas que te pagan algo todavía hasta menos que eso, hasta menos. Entonces, fíjense lo injusto que es el sistema impositivo, no porque haya impuestos sobre la renta o ITEVIS, sino cómo se distribuye de forma inequitativa debido a la evasión. Algo similar sucede también con las exenciones. ¿Qué sucede? Que hay agentes económicos que tenemos que pagar el 25% porque este que está aquí paga su 25% como persona física y paga su 27% como persona jurídica. Este que está aquí que le está hablando. Y por eso yo le puedo decir a ustedes claramente, 25% es un golpe duro porque es una tasa alta, ese 25%. El problema es que hasta que no la paguen todos los que la deben pagar, pues no la van a bajar. Entonces, por eso yo le voy a decir lo siguiente. Miren, a Magín Díaz, en la Dirección General de Impuesto Interno, hay que apoyarlo fuertemente. ¿No? Y cuando digo fuertemente, no es solamente el presidente de la República que tiene que apoyar a Magín Díaz en la Dirección General de Impuesto Interno, como de hecho lo está apoyando. No es eso, no. Es la sociedad que lo tiene que apoyar. La sociedad. Porque cuando estamos hablando de que hay una evasión de alrededor del 50%, significa que el 14% o 15% si se quiere, de presión tributaria, la estamos pagando un poquito, y lo estamos pagando un 30%. O sea que ese 15 se duplica. ¿Por qué? Porque hay la mitad que no se está pagando. O sea, hay un 50% que no se está pagando. Eso significa que el que está pagando el doble. Está pagando el doble. Entonces, eso es un verdadero problema. ¿Hay que subir las tasas impositivas en la República Dominicana? Para nada. Hay que bajarlas. Ahora, para bajarlas se necesita que todo el mundo
que tenga obligación del pago de impuestos sobre la renta, pague. Que todo el mundo que tiene obligación del pago de ITEVIS, pague. Usted me dice, no, pero es que se lo van a robar. No. No me venga con ese cuentazo que hay que pagar. Y después, entonces, que usted esté pagando, entonces usted tiene capacidad para exigir, pero no me venga a decir, no, aquí no, yo no voy a pagar porque aquí se lo van a robar. No. Cuando usted esté pagando, usted tiene derecho a exigir, derecho a hablar duro, derecho a decirle al Estado, no, espérese, esa botella usted no me la va a financiar con mi dinero. Pero lo que pasa que aquí hay una cantidad enorme y no solamente son los pobres, no. Esas magnitudes de evasión son de tal tamaño que obligatoriamente tienen que ser gente de altos niveles de ingresos que la están produciendo la evasión. No es verdad que son gente pequeña, no es verdad que son agentes económicos pobres los que están provocando una evasión tributaria del 50%. No es verdad. No, ese cuento no me lo trago yo. Entonces, hay que apoyar a la Dirección General de Impuestos Internos para enfrentar esa evasión. ¿Y cómo usted me dice? Usted me está a mí diciendo con ITEVIS o sin ITEVIS. Tú me vas a decir con ITEVIS o sin ITEVIS, a robarme mi dinero, o tú me vas a decir que tú no vas a declarar ITEVIS porque de esa forma tú no pagas impuestos sobre la renta, y a mí es que entonces me van a clavar el impuesto sobre la renta que tú debiste haber colaborado también y pagar. Me lo van a clavar a mí porque a mí entonces me van a mantener la tasa del 25% como persona física o de 27% como persona jurídica. Entonces es a mí. Pues mira, ¿tú sabes qué? Yo te voy a denunciar. Y tú me dices, tú vas a ser un chivato. Sí, el chivato tributario. El chivato tributario es que se va a tener que formar aquí en la República Dominicana porque va a haber que comenzar a denunciar. No, espérate. No. Si tú no pagas aquí, esta baraja la vamos a romper porque no podemos tener. Es que unos esté pagando la presión tributaria del 15%, que le equivalga a 30%, y otros no paguen nada. Entonces, eso hay que cambiarlo. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos entonces a darle paso a ustedes a través de la cuenta de Twitter @aristescuder. Aquí veo a Luigi Sánchez señalando, estimado, el 4% no es promesa cumplida, entre comillas lo pone, de ningún presidente de la República, sino una conquista e imposición de la sociedad dominicana. Mira, Luigi, déjame decirte lo siguiente. La ley se aprobó a inicios de este siglo y no la pudo cumplir el presidente Hipólito Mejía, aun cuando lo intentó, porque le explotó la crisis bancaria y tuvo que reducir el gasto en educación. Luego el presidente Leonel Fernández, que también tenía la obligación y que como tú muy bien dices, la sociedad se lo exigía, pues no lo hizo, no lo ejecutó, no subió del 2 al 4%. Recuérdate que lo que se invertía era el 4%. Luego en el 2012, tanto el presidente Hipólito Mejía como el presidente Danilo Medina, los dos, se comprometieron a aumentar del 2 al 4% la inversión en educación. Y el presidente Danilo Medina fue quien lo hizo. Entonces, es una promesa cumplida. Él lo prometió y tú lo puedes encontrar en lo que es el programa de gobierno del año 2012 y que significaba aumentar del 2 al 4% inmediatamente. No dije que otra vez, no, déjame llegar y en el primer año. No. El primer año del presidente Danilo Medina incrementó la inversión en educación del 2 al 4%. Entonces, esto que tú señalas aquí, yo creo que tienes que hacerle un reconocimiento de que es una promesa cumplida del presidente. Luego, Wilmin García dice, buenas, quiero saber ¿por qué las empresas requieren experiencia a personas recién graduadas? Como es mi caso, soy licenciado en informática y ha sido muy difícil insertarme en el mercado laboral. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Mira, el presidente Danilo Medina señaló que para fomentar el primer empleo, lo que se iba a ejecutar es que para 5,000 jóvenes se le iba a financiar el primer salario por 3 meses a las empresas. Empresas que se comprometieran a emplear a esa persona luego por 2 años. Los 3 primeros meses se le iba a pagar ese salario a esas empresas de tal manera que personas como tú, jóvenes como tú, preparados y que no tienen experiencia, pudieran tomar experiencia. Ahora, hay muchísimos otros programas que también se pudieran ejecutar. Y las propias empresas que tienen responsabilidad social corporativa y que
se ven, deberían ejecutar también su programa de primer empleo. Mira, a mí me ha tocado entrenar a muchachos, porque, óyeme, yo cumplo 30 años dando clases, tanto en Lucamaima como en Intec, dando clases de economía. 30 años. Y me ha tocado recibir a muchos de esos muchachos como asistentes de investigación y enseñarles desde la A hasta donde pueda llevarlos en lo que es el proceso de análisis económico, investigación, aplicación de técnicas econométricas y darle las herramientas para que luego se pueda insertar en el mercado de trabajo. Y me tocó hacerlo con algunas personas que hoy tienen altísimos salarios en muy buenas empresas en el sector privado. Oye bien, a tal punto que un día yo me encontré, después de varios años, que varios de mis asistentes fueron adquiridos, me los robaron esas empresas. Una de esas empresas me dice, uno que es vicepresidente de esa empresa, óyeme Jaime, fulanito es una estrella, es una persona extraordinaria, incluso hasta lo mandamos a estudiar fuera. Yo le digo, mira qué bien. Y me dice, sígueme entrenando muchachos así para llevármelo. Oigan bien, entonces yo lo que le digo a ustedes es lo siguiente. Las empresas deberían tener como entre lo que es su carpeta de responsabilidad social corporativa, en vez de decir simplemente, mira, te voy a financiar la reparación de este play o te voy a financiar esta acá. No. Es una responsabilidad social corporativa. Sería, mira, este año yo voy a emplear 3 muchachos recién graduados. Así que, Wilming, vamos a promover esto. No solamente lo que el presidente anunció de los 5,000 jóvenes, que se le iba a dar el subsidio por parte del gobierno para que las empresas lo puedan emplear libre de costo y que a partir de ahí el compromiso sea de esas empresas es mantenerlo por 2 años. Así que de esa forma es que se lograría y que las empresas sepan que ellas entrenarlo luego va a implicar tener la oportunidad de poder tener un trabajador más productivo y más eficiente. Y esto se puede hacer no solamente con ese subsidio que dice el presidente, sino que pudiera ser también que, por ejemplo, el primer año no tenga que aportar a la seguridad social la empresa en el área de pensiones, sí en el área de salud, porque hay que darle salud a los trabajadores, pero el área de pensiones para un joven que está entrando al mercado de trabajo, por ejemplo, 18 años y que al mismo tiempo está en la universidad o que entre a los 22, asumiendo que él haya terminado la universidad, ese joven que no se le pague el primer año de la seguridad social, con eso se reduce ya en alrededor del 7% lo que es el costo laboral para la empresa. Y de esa manera, entonces, se le facilita al joven que entra al mercado de trabajo y que, como tú muy bien señalas, pueda tener pues, mayor experiencia. Esas son algunas personas que me han escrito por aquí, por lo que sería Twitter. Varias personas han estado escribiendo a la cuenta @Aristescuder, me pueden escribir y hacer sus comentarios porque no puedo abrir teléfono por un problema técnico, no puedo abrir el teléfono, pero pues vamos a utilizar la tecnología. Por Twitter me pueden escribir y ahí pues yo iría comentando lo que serían sus preguntas o sus posiciones con relación a algunos de los temas que hemos estado hablando en el día de hoy. Otro punto importante que quiero tocar es el tema cuando hablé de la necesidad de continuar con el proceso de consolidación fiscal. Hay que recordar que en el año 2000 el déficit del sector público no financiero era 6.7% y ahora está en el entorno del 2.4, 2.5% del Producto Interno Bruto. Y entonces habría que comenzar a desmontar, si se quiere reducir la deuda pública, todavía más ese déficit público. Consolidación fiscal entre 2 y 3 puntos del PIB sería lo necesario para poder desmontar la deuda del 50% hasta el 35%. Ahora bien, señalé que uno de los puntos es el déficit del sector eléctrico, que llegó a ser de un 2% de Producto Interno Bruto y que está alrededor de un 1%. Ahora, ¿cómo se desmonta esto? En primer lugar, habría que ver qué lo explica. Y aquí tú dices, bueno, los agentes económicos que estarían envueltos en esto son los siguientes. En primer lugar, el déficit principalmente se explica porque hay una facturación que no se puede realizar. Hay una energía eléctrica que no se factura y por lo tanto no se puede cobrar. Esa energía eléctrica que no se factura y que por lo tanto no se puede cobrar representa alrededor del 23%
y luego de toda la energía. Y luego hay 7%, más o menos 7, 6% que está vinculado con lo que son pérdidas de transmisión, pérdida de distribución y comercialización que están vinculados con elementos técnicos. Es decir, que vamos a suponer que sea 20, 22% la parte propiamente de falta de facturación. Ahora, cuando tú tomas ese 20, 22% de falta de facturación y por lo tanto de cobranza, y usted dice, bueno, ¿quién puede explicarla? ¿Qué tipo de agente económico? ¿Son los más pobres los que la explican? ¿Son los que se roban la energía eléctrica? Bueno, yo te puedo decir, hay muchos pobres que no se les factura. Eso es correcto, eso es correcto. Pero eso representa ese 20-22% de todo lo que se estaría generando electricidad en el país. No, para nada los pobres no consumen tanta electricidad. No. ¿Eso qué significa? Que hay agentes económicos grandes que son los que están explicando la mayor parte de esas pérdidas comerciales. Es decir, pérdidas que se originan porque no hay facturación y por lo tanto no hay cobranza. ¿Y quiénes son esos? Bueno, pueden ser grandes empresas, medianas empresas o grandes consumidores finales, familias de gente adinerada que tienen un sistema para robarse la energía eléctrica. Tan sencillo como eso. Y eso es costoso. Entonces, por ahí hay que enfrentar el déficit del sector eléctrico. Y también, entonces, la otra parte es que hay también un incremento del déficit provocado por elevados costos del precio de la generación. Cuando usted tiene, por ejemplo, un aumento de los precios internacionales del combustible, específicamente del petróleo, que te eleva el costo del fuel y te eleva también el costo del diésel. Inmediatamente eso implica un aumento del precio del mercado spot. Y el precio del mercado spot ahora mismo representa un monto importante del total de la factura que tienen que pagar las distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeste, porque hay una parte significativa de la energía que se está comprando en ese mercado. Y al comprarse esa parte significativa de energía a un precio que ha subido al 14, al 15, 16, 17 centavos, por kilovatio, pues entonces eso le genera unos costos enormes a Edenorte, Edesur y Edeste. Si al mismo tiempo tiene que de lo que 100 que debió haber facturado, solamente factura 70, porque 7 se te perdió en las redes y 22 o 23 se te perdió porque sencillamente te los robaron y tú no fuiste capaz de identificar quiénes están robando esa energía eléctrica, entonces ante esa pérdida del 30% y el incremento del costo, se genera un problema serio en las finanzas del sector eléctrico. Y ese problema serio en la finanza del sector eléctrico, pues implica la necesidad de enfrentarlo. Y eso era lo que se estaba buscando con el pacto eléctrico. El pacto eléctrico lo que estaba buscando, entre otras cosas, era reducir las pérdidas del sector. Y eso obviamente que implicaba un gran esfuerzo por parte de los agentes económicos que tienen que pagar la electricidad y al mismo tiempo un gran esfuerzo por las distribuidoras que tienen que hacer un mejor trabajo para reducir esas pérdidas, hacer que las personas paguen. Y entonces hay que tomar medidas para esto. ¿Qué tipo de medidas se deben tomar y se pueden tomar? Pues vamos a ver esto en los próximos minutos. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y ahora sí, ahora podemos abrir los teléfonos. Celulares asterisco 101, celulares asterisco 101, Santo Domingo 809-7320101, Santo Domingo 809-7320101, Interior sin cargos 809-200-0101, 809-200-0101, Internacional sin cargos 855-221-0101. Vamos a recibir, si es que funciona el aparatico Francis, yo no lo sé todavía, pero bueno. Vamos a ver. Si no funciona, seguimos con la cuenta de Twitter, @AristiEscuder. @AristiEscuder puede ser lo que ustedes utilicen. Parece que esto no funciona, Francis, todavía, porque no ha entrado llamada y eso sí es extraño aquí en la Z101. Pero vamos a seguir hablando entonces de la situación del déficit del sector eléctrico. Y entonces, ¿qué medidas se pueden conseguir? Fíjense.
para poder reducir el déficit del sector eléctrico. Ya señalé que una causa es el tema del elevado precio del mercado spot y el tema de reducción o de muy bajo nivel de la facturación y cobranza. Esos dos temas los vamos a tocar, pero primero sí, ya sí está funcionando, entonces vamos a ir recibiendo sus llamadas y después de esto, entonces le toco esos temas. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. ¿Cómo te sientes, Aristi? Ay, muy bien, Encarnación, cuéntame. Mario Encarnación te habla. Adelante. Oye, ¿por qué tú no le das ese que no se la da a Danilo? Porque Danilo es lo que está aumentando la deuda interna de este país. El año pasado, la deuda interna aumentó un 15%. Y para este año tiene presupuestado tomar 97,000 millones de pesos para pagar intereses solamente. Oye, eso indica que no hay ninguna cosa, no, que tú estás diciendo. El gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Entonces, en vez de disminuir el déficit, lo está aumentando. Porque, fíjate, tú hablas de presión tributaria de un 14%. Sí. Pero cuando tú ves el presupuesto de este año, el presupuesto de este año tiene ingresos del gobierno por 689,000 millones de pesos. Cuando tú coge ese dato, o sea, pues tiene gasto por 730,000 millones. Ahora, que hay un déficit ahí de 75,000 millones. Pero fíjate una cosa. Mira, mira, porque te está volviendo un lío ahí. Mira, déjame explicarte. Mira, la presión tributaria es el total de recaudaciones entre el Producto Interno Bruto. Entonces tú tienes que ver cuál es el Producto Interno Bruto para este año. Cuando tú tomas el nivel de recaudaciones tributarias, no el nivel de ingreso total, sino el nivel de ingreso de recaudaciones tributarias y lo divides entre el Producto Interno Bruto proyectado para este año, entonces te va a dar a ti una presión tributaria de alrededor del 15%. Si tú le añades luego lo que va a ser otro tipo de gasto y que significa un déficit del 2.1, 2.2%, entonces te sube a 17.1%, lo que sería el total de gasto público. O sea que tienes que hacer ese análisis para poder tener lo que sería el nivel de gasto del Estado Dominicano en la economía. Vamos a seguir recibiendo su llamada. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Darío Montaño desde el Enseche para allá. Adelante. Una pregunta. Sí. Porque yo estoy notando que los barrios, especialmente de la parte alta de la capital, ya son extensísimos los apagones. Esto no puede producir más pobreza y no se vislumbra una expectativa para este caso. Sí. Mira, con el tema de los cortes de electricidad, obviamente que en los próximos meses lo que se va a registrar es una mejora de la disponibilidad de electricidad. No cabe duda y eso está vinculado con lo que va a ser mi respuesta en el último segmento, que voy a abordar el tema de cómo reducir el precio de electricidad en base a medidas que se han estado tomando, así como también mejorar la facturación. Y de esa forma, entonces tú vas a reducir los cortes de electricidad. No cabe duda de que en los próximos meses tú vas a ver una mejoría significativa de la disponibilidad de oferta eléctrica en el país. O sea que de ese punto de vista espera una mejoría. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Bueno, felicidades siempre al panel y para usted también. Gracias. Le quería decir a Mario Encarnación, y discúlpeme que diga esto, es que recuerde que el presidente también tiene una licenciatura en economía. Él no es un loco que está manejando el país, también los asesores, y discúlpeme que diga esta expresión. Le escucho. Sí, gracias. Sí, no cabe duda de que el presidente tiene una muy buena formación en economía. Él es economista, graduado de INTEC y además pues ha recibido y ha obtenido mucha experiencia a través de lo que es la recepción de una cantidad enorme de informes de asesores que han estado trabajando con él desde los años 90, cuando él participó primero como vocero de la Cámara de Diputados, del PLD, y posteriormente presidente de esa Cámara de Diputados. Usted no se imagina la cantidad de informes que recibe un presidente de Cámara de Diputados. Posteriormente, ya como ministro de la presidencia del 96
96 al 2000 fue el ministro ejecutor, porque era quien ejecutaba el principal conjunto de políticas económicas y sociales del presidente Leonel Fernández, fue Danilo Medina del 96 al 2000. A mí me tocó ahí tuve la oportunidad de trabajar cerca de él y verlo actuar al presidente actual, al presidente Danilo Medina, en ese momento ministro de la presidencia, y recuerdo cómo el presidente Leonel Fernández le delegaba una cantidad enorme de acciones que había que ejecutar, se la delegaba al presidente Danilo Medina. Posteriormente, Danilo Medina continúa 2004-2007, otra vez como ministro de la presidencia, acumulando una gran cantidad de experiencia en el análisis económico, y ya como presidente pues tiene todo un equipo en el Ministerio de Hacienda, tiene un equipo en el Banco Central de la República Dominicana, que hay una cantidad enorme de economistas a quienes conozco, en su mayoría los conozco porque muchos de ellos fueron estudiantes míos, y te puedo asegurar que son excelentes profesionales. En el Banco Central hay excelentes profesionales, en el Ministerio de Hacienda hay excelentes profesionales, en el Ministerio de Economía también. Pienso que el grupo de economistas dominicanos que se ha ido formando, porque no solamente estudiaron acá, sino también en el extranjero, se ha ido formando, haciendo sus maestrías, haciendo sus doctorados, es verdaderamente envidiable. República Dominicana ya tiene una oferta de profesionales en el área económica que es muy buena, una oferta verdaderamente extraordinaria, y todo esto pues apoya a lo que es el presidente Danilo Medina, quien es el que finalmente toma las decisiones en muchas áreas. O sea, hay que señalarlo. Usted tiene buenos asesores, pero si usted no entiende o no toma las decisiones oportunamente, pues eso no se traduce en nada. Y el presidente Danilo Medina ha demostrado que es una persona que escucha, ha demostrado que es una persona capaz de entender y ejecutar oportunamente, y que lo hace siempre tomando en consideración lo que es el bienestar de la mayoría. No cabe duda de que toma decisiones no como político, sino como estadista. Esa es mi opinión con relación a lo que ha hecho el presidente Danilo Medina. Adelante, buenas. Oh, se cayó esa llamada. Francis, vamos a hacer el break y vámonos entonces con el último segmento. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Viendo acá, vamos a ver, @Aristi Escuder. Veamos. Pues simplemente está dando retweet Wilmin García a lo que fue un comentario que le hicimos, y que muchas gracias por esto, y que señala que es injusto que las empresas pidan hasta 5 años de experiencia a los jóvenes para darle una oportunidad de trabajo, y eso es correcto, es una gran pena. Volviendo al tema del sector eléctrico, señalo que hay que reducir el precio de la generación de electricidad, y eso lo va a cortar. Por ejemplo, cuando entre la central termoeléctrica Punta Catalina, va a cortar lo que es el precio del mercado spot, y va a mejorar entonces la posición financiera de norte, de sur y de este. Esto es una mejora importante para estas empresas, y en consecuencia va a ayudar a disminuir el déficit del sector eléctrico y déficit de las finanzas públicas. Por otra parte, el tema de la facturación también puede ayudar la entrada de Punta Catalina, por el hecho de que se van a poner en marcha, o las empresas de norte, de sur y de este van a tener la capacidad de poner en marcha lo que son una mayor cantidad de circuitos 24 horas, y entonces ejecutar la instalación de estos medidores prepagos que pueden reducir significativamente lo que son las pérdidas producto de la no facturación, porque ya la electricidad se prefacturaría en el sentido de que tú tendrías que prepagarla. La prepagas, tienes tu electricidad, si se te está acabando, tú vas y prepagas como si fuera un celular prepago. Las personas de escasos recursos tienen su celular y lo prepagan. Asimismo, que prepaguen la electricidad, y de esa manera se reduciría. Ahora,
eso no es suficiente, hay que también ejecutar otras actividades para reducir el déficit del sector eléctrico que está vinculado con el robo de energía de parte de miembros de clase media y clase alta. A eso hay que identificarlos, aquellos que les gusta dormir mucho con aire y no pagar la electricidad, pues estos van a tener que pagar la electricidad. Así como hay evasión impositiva que no está siendo explicada, por los pobres, asimismo hay un robo de electricidad que quien lo explica no son los pobres. No, porque la magnitud es enorme. Una pérdida de 20, 22%, de mala facturación, de imposibilidad de facturación, es decir, no vinculada con pérdidas técnicas. Obviamente que eso tiene que ser gente de mucho dinero que lo está provocando. Vamos a ver, vamos a abrir los teléfonos. Celulares asterisco 101, Santo Domingo es 809-732-0101, repito, Santo Domingo 809-732-0101, Interior sin cargos 809-200-0101, 809-200-0101, Internacional sin cargos 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas, así como también podemos recibir por @Aristescuder, pueden también avisarnos por aquí. Recibí también un comentario desde España que se sorprende que la tasa de impuestos sobre la renta acá sea 25% y es que España es mayor que el 25%. Claro está, en España usted recibe educación pública, recibe educación pública donde la clase media va y la clase alta va a recibir esa educación pública. Aquí, lamentablemente, a pesar de que ha mejorado en los últimos años, todavía no hay clase media que vaya a educación pública. Entonces usted tiene que pagarla. Por eso, obviamente, que en esos países europeos la tasa de impuestos son mucho mayores. Se paga una presión tributaria no del 14, sino del 35, del 40%. Y eso es porque te dan una mayor cantidad de servicios públicos. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, yo no me explico por qué el déficit de la luz, porque a nosotros nos ponen a pagar siempre. El que paga, yo pago 2,000 y pico pesos, y en los alrededores de mi casa nadie paga, y la corporación y los empleados de la corporación ven a todo el que está despegado, y van y lo despegan, y vuelven y se ponen. A propósito, ellos lo ven y le dicen a los empleados, ven tú, desconéctala. Y viven con aire acondicionado y con todo. Usted viene a los alrededores del Nacional, de la Charles de Gaulle, y toda esa calle para atrás, ahí nadie paga luz. Y los inspectores y los empleados saben todito quiénes son, porque pasan todos los días por el frente de la casa de ellos. Muchísimas gracias. Ahí está su llamado. Eso es un problema. O sea, usted no puede permitir que una casa que tenga un aire acondicionado no esté pagando la energía eléctrica. No puede ser, no puede ser. Esto hay que resolverlo. A la gente no le va a gustar, obviamente, no le va a gustar pagar, pero hay que ponerlo a pagar. Hay que ponerlo a pagar. Si usted, por ejemplo, identifica, bueno, en esta calle se está inyectando 2 megavatios de energía. Pues esa calle que se está inyectando esos 2 megavatios de energía, pues yo le voy a poner medidores prepagos porque lo único que estoy cobrando es el 50%. Y usted verá que tan pronto le ponga medidores prepagos, esa facturación o ese ingreso, porque va a ingresar inmediatamente, ya no va a ser una factura que usted le está enviando, sino va a prefacturar porque lo van a tener que pagar por adelantado, pues eso inmediatamente le va a mejorar lo que es la capacidad de generación de efectivo de las empresas distribuidoras de electricidad y de esa forma también se hace más justo, porque no es justo que usted esté pagando la electricidad y que otros no, y que usted no duerma con aire y otros que no están pagando la electricidad pues se den el lujo de dormir con aire. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver qué otro tema tenemos aquí. Me preguntan también desde España que le llama la atención que en República Dominicana los bancos paguen intereses y es por el hecho de que
También en España las tasas de interés se han reducido muchísimo y entonces pues está en una situación donde no tienen lo que sería el retorno, los ahorros, a menos que sean instrumentos financieros diferentes a lo que manejan los bancos. En el caso de la República Dominicana, los bancos en certificados financieros pues pagan intereses. La cuenta corriente no paga intereses, como ustedes saben, pero hay certificados financieros que pagan intereses, pero es muy bajito ya. La tasa de interés en términos reales pudiera ser, tomando en cuenta la tasa de interés del año pasado, un poquito más, porque fue alrededor del 2%, la tasa de interés, la tasa de inflación, perdón, la tasa de inflación del 2%, entonces la tasa de interés, pónganle que sea 5%, ahí sería 3%, pero cuando usted tiene una tasa de inflación que es, tomando en cuenta el rango meta del 4% más menos 1, entonces en ese caso, con una tasa de interés del 5% menos la inflación del 4%, la tasa de interés real por sus depósitos sería de alrededor de un 1%. Es decir, que es también relativamente baja la tasa de interés que se estaría recibiendo por los depósitos que se tienen. Hay un retorno mayor que se puede obtener, que es a través de los fondos de inversión que han estado manejando diversos títulos de empresas públicas, títulos de empresas privadas y títulos del Estado, incluyendo a los títulos del Banco Central. Ellos lo que hacen es un manejo de títulos de renta fija que le permite obtener un retorno, y entonces si usted adquiere una participación en el fondo que se crea para operar en ese tipo de mercados de títulos de renta fija, entonces usted tiene un retorno que por lo general es mayor que la tasa de interés que usted obtendría por un ahorro a un año o a 2 años, es decir, un certificado a plazo. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Quisiera saber por qué no sancionan a los prestamistas que prestan una tasa de un 20% mensual. Uy, sí. Mira, ese es un buen punto. Mira, la tasa de interés no tiene límite, no está regulada, el techo estuvo por muchísimos años, desde 1919 hasta 1991, la tasa de interés estuvo regulada por la ley contra usura, que establecía la tasa de interés como máximo de un 12%. Pero luego lo que sucedió con esto es que en los años 80, cuando subió la tasa de inflación, como ellos no podían subir por encima del 12% y se generó una situación donde la tasa de interés era negativa, entonces lo que se hizo fue crearon las financieras. Entonces una gran cantidad de bancos creó financieras para, en vez de prestar por los bancos, prestaban por la financiera. Y otros lo que hacían era, te cobraban comisiones, aparte de la tasa de interés, te cobraban comisiones. Es decir, que eso era entonces cuando se establecía fija lo que era la tasa de interés que te podían cobrar. Había mecanismos para cobrarte más. Ahora, ¿qué sucede? En el sector informal, de financiamiento informal, que es a lo que tú te estás refiriendo, ahí definitivamente no hay ningún tipo de regulación y te pueden cobrar, como muy bien señalas, ese le dicen el módico 20. El módico 20 mensual es duro, muy duro, muy duro. Ahora, eso se debe a que muchas veces ese financiamiento te lo otorgan sin ningún tipo de garantía, o si tiene algún tipo de garantía no la pueden ejecutar muy fácilmente. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta el nivel de riesgo. Ahora, la otra opción es irte a la banca y conseguir, por ejemplo, tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito, la tasa de interés es menor, obviamente, que ese 20 mensual, pero sigue siendo alta, es 60% anual, es elevadísimo la tasa de interés, y es nuevamente el nivel de riesgo es alto que están tomando los bancos que otorgan ese financiamiento a través de la tarjeta de crédito, porque también la ejecución y recuperación es bastante limitado. Así que ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ese 20% que tú señalas, ese módico 20 entre comillas, es mensual.
es verdaderamente abusivo, y si tú tienes una deuda de esa naturaleza, nunca te escapas de ella, a menos que haya una transferencia, que te ganes la loto o que recibas un dinero de algún familiar que te permita a ti pagar el capital y salir finalmente de esa deuda. Pero por simplemente trabajo, tú conseguir recursos para poder pagar oportunamente esa deuda y pagar los intereses, se hace complicado. Nos queda una pausa. Francis. No queda pausa. Ok. Entonces, que estaba haciendo señas Francis como si fuera un catcher, haciendo señas allí, pensábamos que era que faltaba una pausa. Como le señalaba, el tema de las tasas de interés es un tema muy interesante, pero no hay posibilidades de hacer ningún tipo de regulación. Esos préstamos que son totalmente informales son préstamos que no tienen ningún tipo de regulación, y obviamente reflejan el riesgo que incurre el que está facilitando los recursos. El que facilita los recursos corre un nivel de riesgo importante, porque sencillamente es difícil cobrarlo también. Claro, muchas veces se buscan personas que lo cobran a la mala. Si tú no le pagas a uno de estos tipos y te prestó para un carro, simplemente te bajan del carro y te sacan, o te convence de otra forma de que pagues oportunamente tus intereses. Así que esa es la forma que tienen de cobrar. Bueno, Francis, se acabó esto. Pues el próximo sábado tendremos más consulta económica. Francis, ¡llévatelo! Consulta económica por la Z.